No, pero poné para verlo, a ver cómo se ve, con una cara. Me siento como parado en el... Hola, Sil. A mí me da cosa de configurar. Y cada uno cuando habla diga el nombre. Entonces, así se va a ver. Igual hay una moderadora. Delia. Calcula. Sí, Delia dijo. Es moderadora. Bueno, te pide. Mira que ahora no. Ahora sí. Vale. Ya me hago nervios. La charla con Ahora se conecta. ¿No están hablando por teléfono? No, ¿cómo no? Hablamos por Hablando por teléfono, sí. O en un pusiste momento se a siente voz después y... y hace ¿El qué? Y dice, Yo escuché un ruido, no sé si era eso, pero un ruido escuché en un momento. Digo, ¿qué habrá sido? no, y entré y salí, y la bolilla, en un momento que estaba con todo. Y bueno, yo, estaba toda muy bien, y quedaron desanimados, que ninguno me agarré, yo no se pudo ir adelante. Antes se son 1:30 de la mañana. Yo estaba para dormirme a las 9 de la noche, te juro que no. Me llamó, tuvimos media hora hablando antes de arrancar. De podernos encontrar en esta plataforma, que si bien no es el aula, no es el instituto, es una paradoja de la realidad y nos permite conectarnos, acercarnos en este momento de aislamiento social. Así que agradecer Luján, Silvina, Delia, Romina y yo por acompañarnos en esta propuesta, que bueno, la pensamos en febrero aproximadamente, con los chicos de la editorial de Diario del Desierto. En un primer momento habíamos pensado en encontrarnos de forma presencial en el instituto, pero bueno, como no pudimos llevarlo a cabo, decidimos adaptarlo a la virtualidad. El conversatorio va a durar alrededor de 1 hora, no más, y la idea es que circule la palabra, que podamos dialogar entre nosotros, con nosotros mismos también en un segundo momento, y nada, valorar la palabra, ¿no?, en este momento de distanciamiento como una herramienta o un instrumento que nos permite tender puentes. Bueno, como temas en este primer encuentro, en realidad está pensado, ¿no?, para 3 momentos, pero en este primer encuentro, primer momento, Ludovico, Agustín y Elisa nos van a contar cómo surgió la editorial allá en el 2012, bueno, hasta la actualidad, ¿no? Cómo fue ese recorrido, esa trayectoria, ese transitar de un trabajo que más que individual fue en equipo, los proyectos, las propuestas que han podido ir concretando con el paso del tiempo, las perspectivas que han tenido, y también van a retomar, ¿no?, la idea, el concepto del libro, el libro como una valoración, ¿no?, cultural, y su aporte, su contribución, al imaginario popular. Entonces, a continuación vamos a ver un video muy breve para presentar a los editores, y bueno, les cedo la palabra a Ludo, Agus y Elisa, ¿sí?, para conversar con ustedes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Delia, ¿tenemos por ahí el video para compartir en pantalla? ¿No? ¿Cedemos la palabra directamente a los chicos?
Bueno, los escuchamos, Ludo, Agus y Lisa, si quieren, ¿sí? Después, más adelante, compartimos el videíto para presentarnos. Bueno, me han agarrado de rompehielo. ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí, se escucha bien, sí. Buenas tardecitas, noches para todos y todas ustedes. Mi nombre es Agustín. Bueno, vamos a ir al principio, como para tener un ordenador cronológico. La editorial, como decía Cele, nació en 2012, de manera súbita, espontánea, digamos, cuando nos conocimos con Agu. O sea que es un proyecto que nace a la par de la amistad con él, porque nos conocimos a partir de querer compartir una creación. Yo quería hacer un libro de poesía con ilustraciones, y por intermedio de un amigo, Santiago Zambianchi, que en aquel entonces tenía una revista que se llamaba Por su Marte, una revista cultural que era de agenda y de entrevistas culturales de acá del quehacer de Lincoln y la zona. Muy buena revista, muy interesante, muy valioso lo que hacía. En ese momento había entrevistado a Agustín, que se estaba por venir a vivir acá a Lincoln, y fue a mi casa, pasó a saludarme, me mostró un dibujo de él que me encantó, que después fue parte de uno de los libros, y me fui ahí en la bicicleta en el mismo momento, al ratito se fue Santiago y me fui para la casa de él, de Agustín, y justo lo encontré en la vereda. Le dije arriba las manos, no, y bueno, ahí brevemente le conté mi idea de hacer un libro y qué sé yo, me presenté. Me dijo que sí, al otro día nos juntamos, comimos algo y ya planeamos el que fue el primer libro, que se llamó La Ida, en el cual yo le di 30 y pico de poemas y él los ilustró, y después hicimos al revés, lo disfrutamos tanto que hicimos a la inversa, y después me pasó él 34 dibujos y yo escribí. O sea que la editorial en realidad nace con ese libro, con La Ida, que lo hicimos, en realidad Agustín lo hizo, todo artesanal. Las tapas no eran como este fue muy posterior, eran hechas con cartón de caja de pizzas, ¿no? Sí, cartón con caja de pizza. Pintado con aerosol y hizo un stencil. Y ahí dijimos, estaría bueno tener una editorial nuestra, si total, ¿quién nos va a decir que no? Así que ese primer libro no es que anotamos la editorial, ni mucho menos. Pusimos Editorial Diario del Desierto y fundamos la editorial. Así. Porque teníamos ganas y porque salió de ese momento, algo muy genuino, y obviamente que en eso no pensábamos cuánto tiempo íbamos a estar ni a dónde íbamos a ir. Lo hicimos con la espontaneidad de las cosas que se hacen por puro gusto. Después, con el tiempo, la idea fue madurando y fuimos Lo de la Feria del Libro. Haciéndonos más prolijos, de alguna manera. Después, eso fue bien el inicio. Como siguiendo la cronología de eso, una vez que teníamos ese primer libro manufacturado, bien artesanal y casero, hubo una feria del libro acá en Lincoln, en donde se lo mostramos a una editorial de Capital que había venido a exponer su material, que se llama La Más Médula. Y bueno, a la gente le gustó el libro, entonces empezamos a publicar, ahora ya con un horizonte más lejano, digamos, con la idea de hacer más libros a través de la editorial de ellos. Ellos nos dieron una colección bajo su sello que se llamaba Diario del Desierto, pero era una colección que sacábamos con el sello de ellos. Así hicimos la ida y la vuelta nuevamente, que es este formato que les mostramos hoy, o más parecido a ese, y también sacamos un tercer libro, que es el de Eli, que se llama Nurtura,
y íbamos a seguir con ellos, usándolos a ellos como plataforma para poder sacar los diferentes libros que teníamos pensado, y se empezó a complicar desde lo económico con esa gente, pagarlos. Se empezó a complicar, cada vez salía más caro, digamos, llegamos a hacer esos 3, y el cuarto ya no lo podíamos pagar, entonces como que eso nos llevó por necesidad, por carencia, a ponernos como editorial independiente, a tener el sello propio, a comprarnos la impresora y poder hacer casi todo nosotros. Hoy en día ya somos independientes, tenemos 16 libros ya publicados, 3 colecciones diferentes, con muchas colecciones todavía por diseñar, por terminar de inventar. Y bueno, nada, ese fue más o menos como el camino que se fue dando, creo de a poco, porque empezó como un libro que queríamos hacer juntos, después queríamos publicar a más gente, después lo hacíamos a través de otra editorial, se nos complicó por ahí y terminamos haciendo independiente antes de lo que nosotros por ahí pensábamos, pero bueno, por necesidad de hacerlo, digamos. Así que ese fue más o menos la historia hasta hoy, no sé si me olvido algo. No, y el nombre viene de un libro de poesía de Héctor Ordóñez Asconti. El libro Diario del Desierto, la editorial, el nombre, Diario del Desierto, viene de un libro de un poeta de Choel, si no me equivoco, o de Trevelin, bueno, ahí, una zona del sur, que se llama Héctor Ordóñez, un tremendo poeta, que el libro a mí me lo había regalado un amigo y me había gustado muchísimo y me gustaba mucho el nombre del libro, pero también había un verso que me parecía que identificaba mucho después también como lema de lo que cuando nos juntamos con Agustín, que hablábamos de esta falta de circulación de cultura del lugar para el lugar y de una idea de algo colectivo, porque la mayoría de las cosas que conocíamos eran ediciones autogestionadas por cada uno. De hecho, yo tenía 3 libros anteriores y los había pagado yo mismo, y como yo, un montón de gente que había hecho lo mismo. Pero nunca esta idea de publicar a otros y de pensar un proyecto a futuro, a muchos años adelante, como una cosa colectiva, de visualización de la cultura colectiva del lugar y de la zona. Y en ese libro hay un verso que dice, voy a tratar de citar de memoria, que el desprecio por lo propio es un muro que levantan los necios sin ningún miedo a ser descubiertos poniendo otro ladrillo. Entonces, ese lema, el desprecio por lo propio, ¿no? Es quizás un poco la explicación de por qué no hay tanta cultura propia al alcance y por qué somos tan permeables a un montón de estímulos que vienen de otro lugar, que bienvenidos sean, y no estoy hablando de un nacionalismo del pueblo, pero quiero decir, vino mucha información desde afuera sin ser contrastada con información de acá. Y en ese intercambio, todo lo que es la cultura local siempre queda menospreciada. Siempre se hace artesanía, nunca arte, ¿no? Como decía Galeano. Entonces, esa fue más o menos la génesis del nombre, que es muy importante porque una vez que uno se nombra, ya se marca un poco el destino. Así que bueno, eso quería señalar. Bueno, yo me uno acá a los chicos hace 3 años y todo surge por el azar en algunas cuestiones, que tenía la necesidad de encontrar un taller literario y llego a la Biblioteca del Sagrado Corazón, donde Ludo dirigía un taller. Y bueno, todo ese acercamiento generó un montón de textos y un día ellos me proponen publicar, que nunca en la vida lo hubiera pensado. Bueno, entonces sale Cultura y después me proponen ser parte de la editorial. Y bueno, eso para mí aún hoy es tocar el cielo con las manos, porque los que me conocen saben la pasión que tengo con el objeto libro. Ya sea desde su creación,
desde, no sé, desde descubrirlo, de juntar libros, todo me viene bien a mí con el objeto. Así que en la editorial hace poco tiempo que estoy, y en lo particular me dedico mucho a lo que es difusión, estar con las redes, y también estar alerta, porque nosotros somos, creo, detectives o gente que estamos a la espera de descubrir los escritores y escritoras que viven acá en la comunidad, gente común y silvestre que tienen esa pasión y que nunca en la vida alguien le dijo, ¿te gustaría publicar un libro? Y cuando uno le hace esa propuesta, abre una puerta hacia cosas buenas. Y eso es lo que nos ha sucedido con todos estos libros que a la fecha tenemos. Casi voy a llorar. Ahora Ludo otra vez. No, y no sé, ¿quedó claro más o menos? ¿Hay alguna zona oscura del relato? No, clarísimo, clarísimo, Ludo, Agus y Elisa. ¿Quieren que hagamos tipo un ida y vuelta, un intercambio que no sea solo expositivo? Bueno, cedemos el lugar para quien quiera hacer alguna pregunta, quiera charlar con los chicos. Nada, abrimos entonces esta parte, ¿no? Tipo de conversatorio. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, buenísimo. En el público hay mucha gente que escribe, que sabemos, y habrá otros que, bueno, por ahí lo guardan para su intimidad, pero por ahí me encantaría que desde ese lado, a ver si quieren aportar algo. No sé, alumnos, profes, yo sé que hay grandes escritores. ¿Nada? Bueno, yo le voy a... No, Sí, a mí sí, se me ocurre una pregunta para hacerles, para compartir. No sé si justo alguien estaba por hablar. No, dale, Romy, te escuchamos. No, bueno, yo venía escuchando lo que decían y aparte recordaba esa primera reunión que tuvimos con Cele, Agustín, Elisa y Ludovico en febrero, ese día que hacía tanto calor, me acuerdo, y un poco, bueno, me acuerdo que ustedes contaban, ¿no? Esto de empezar como a desmitificar un poco qué pasa en torno a la publicación de los libros, o a la cultura del lugar, o a los escritores de nuestra zona, ¿no? Si ustedes como editorial, digo, tuvieran que invitar, o no sé si por ahí la palabra es convencer, pero invitar a nuevos escritores a sumarse, ¿no? Desde el rescate de lo popular, digo, ¿cómo, no sé, digo, qué les dirían? Porque yo creo que, como decía Luján, hay un montón de personas que en nuestra ciudad, en nuestro instituto, entre los alumnos, profes, quizá todavía no se han largado y digo, ¿cómo los podríamos convencer para ir sumando más libros, más cosas, no sé, ¿no? Porque yo creo que hay un montón de cosas que circulan, pero por ahí todavía la gente, por no conocerlos, no se han animado a publicarlo. Apago el micrófono. Celina, ¿querías hablar? Está buenísima la pregunta. No sé si pega o si es pertinente, pero a mí me ha parecido enormemente sugerente, por supuesto, el título de la editorial, ¿no? Porque si bien de cierto pareciera que remite a algo que no puede dar frutos, mirado como contracanto, podría ser justamente el piso ese desde donde hay que poner todo, ¿no? Y después me parecía interesante cuando contaba, citaba algún verso Ludovico de este autor del sur. Se me ocurrió unirlo de desierto con los muros, y después Luján dijo, acá entre nosotros hay grandes escritores, y me parece que las personas que nos hemos animado a escribir algo, estamos llenas de miedos,
y que los miedos funcionan, trabajan como muros. Entonces, es complejo a veces y está siempre, digamos, la autocrítica, que si bien en algunos determinados momentos, bueno, aquellos que me han tenido como alumnos sabrán que me parece un recurso interesante, pero cuando es excesivo puede trabajar como muro, puede matar aquello que uno, digamos, podría dejar crecer. Nada, me parecía como, primero muy lindo que esto estuviera en manos de gente joven. Me parece que para los que somos más grandes es muy alentador que haya personas que invierten su tiempo en actividades tan ricas, sin estar esperando, digamos, como, digamos, en una actividad donde no está mirado al lado lucrativo, no sé cómo decir, como la gozosa actividad de la no actividad, ¿no? Esta idea de lo que tiene que ver más con lo contemplativo. Bueno, esto, nada más. Si no, los voy a aburrir. Podemos explicar la parte económica de Iba por ese lado mi pregunta, Celina, así que gracias por sumar y aclarar. Claro, ¿cómo ustedes como editorial invitarían a un montón de quizá posibles escritores o potenciales escritores y escritoras que por esta barrera del miedo, del prejuicio, no sé, no se están animando? Y bueno, los escuchamos a ver qué nos proponen, y no sé, o bueno, cómo nos invitarían. Sí. Me parece importante en un momento, en principio, aclarar una cosa, que es que el trabajo que intentamos hacer desde la editorial, hay una conciencia muy grande de que justamente otra gente y otros puntos de vista con más poder material que contamos nosotros, durante mucho tiempo ha trabajado para que, un poco lo que decía Celina, para que alguien sienta miedo de algo que es tan natural como expresarse y compartir con los demás. Digamos, se ha invertido mucho en la represión que después degenera en un montón de taras sociales, en un montón de proyectos truncos, en un montón de tristeza al fin y al cabo y de soledad, que muchas veces, adelantándome un poco después a qué significa un libro como fruto simbólico, no voy a pecar de romántico si digo que en casi todas las dictaduras del mundo lo primero que se suprime es la literatura y el arte. O sea, es de manual. ¿Por qué? ¿Qué hacen los niños cuando se juntan y las niñas cuando se juntan? ¿Se ponen a hablar de política o juegan? Juegan, porque su política es el juego. Es eso, tratar de abrir el juego para que todos y todas las personas que se contactan o que ven lo que estamos haciendo, les surja la pregunta de por qué no jugar, digamos. ¿Por qué no poder convidar al otro una creación? Algo que es... Así que la motivación para escribir o para crear debe ser esa, mostrarse un poco por fuera de los estereotipos a los que nos obliga la sociedad, no en abstracto, sino determinadas personas que invierten su tiempo en que no sucedan encuentros, porque no convienen a un montón de cuestiones que daría para hablar días enteros. Pero en principio me parece que es como convencer a alguien de por qué tiene que ser feliz, digamos. Y me parece, Ludo, que un buen lugar para jugar con la palabra son los talleres literarios. Yo siempre trato de remarcar eso, porque es un espacio libre donde son gratuitos, en general ahí en las bibliotecas populares en todo el país, donde uno puede acercarse con los miedos, con las dudas, con la página en blanco, pero va a encontrar otra gente que también quiere jugar estos desafíos. Y es desde lo comunitario donde la palabra comienza a girar, donde uno se empieza a destrabar y donde después tenemos que dar voz a ese texto que generamos. Y si todo sigue bien y por lógica, después ese texto va a necesitar que lo acoja un libro.
ya sea desde una antología, desde una presentación de ese taller, y digo libro, y me refiero a un libro con una tapa de cartón, un libro con, o sea, hojas con anilladas, un libro hecho todo artesanal, con el concepto ese de hojas que están agrupadas. Quizás no es necesario un editorial pensarlo así. Con el tiempo se puede dar, pero si uno tiene esa inquietud, tiene ese deseo, para mí la puerta que hay que abrir son las de los talleres literarios. Y si no están en nuestro lugar donde estamos viviendo, pedirlo, exigirlo. O si no, animarse con la gente que uno se frecuenta a proponer un taller en una plaza, en la casa de una persona, no sé, donde sea. Si existieran muchos talleres literarios en el mundo, creo que, no sé, estaríamos viviendo de otra forma. Es lo que pienso. ¿Vos querías hablar de economía? No, pero no tiene nada que ver. Bueno, ¿Alguien más? gracias por contarnos un poco más. Yo les quería preguntar, además, ¿no? De la página que tiene la editorial en redes sociales, ¿por dónde más circulan esas lecturas? ¿Hacen alguna difusión en instituciones no formales, no? Nada, para saber, ¿sí? Y para ayudar también a difundir, ¿no? Los escritos de todas estas personas que se acercan a la editorial y publican sus ideas, ¿sí? ¿Por dónde se difunde eso? Bueno, para cada libro en tiempos de normalidad ahora cambió todo, pero lo que nosotros siempre preparábamos para cada libro es una presentación que la tratamos de armar en conjunto con el autor, buscar un lugar primero, según lo que quiera el autor y lo que queramos hacer con esa actividad. Y ahí es donde, digamos, contacto, porque ahí es donde más gente se junta para hacer como un intercambio. Y después también, dependiendo del autor y de las ganas que tenga de hacer eso, hemos ido, por ejemplo, con el libro La ida y la vuelta, con Ludo lo hemos presentado, por ejemplo, hicimos una muestra en el Mugal, a la muestra después durante la semana iban colegios primarios y secundarios y se hicieron un par de charlas, de actividades, hicimos que los chicos hagan el ejercicio de dibujar un poema y de escribir un poema sobre un dibujo. También hemos ido a las escuelas mismas, después con una profe del Hogar de Nazaret, si no me equivoco, nos visitaron en esa muestra que hicimos en el Mugal y nosotros al tiempo después también fuimos a la escuela para ver la producción que habían realizado los chicos a partir de esa actividad que les propusimos. Y tratamos, sí, de buscarle, según el autor y el material, el libro en sí, tratamos de darle, además de una presentación formal, entre comillas, un poco más de difusión por el lado de las escuelas o de los talleres, tanto la educación formal como la no formal, digamos. Entonces, sí. Sí, también por eso nació este proyecto de acercarnos a los institutos para que nos conozcan, más que nada por la página, como vos decías, Cele, donde pueden descargar gratuitamente en formato PDF todas las obras. Y la idea es, bueno, poder llegar al mayor público. A veces en la feria hemos estado, en general, también, bueno, usamos los medios de comunicación, usamos Facebook, Instagram, el boca a boca. Yo creo que es eso, en pueblo chico nos conocemos y si un vecino va a presentar su libro, por ende se hace como una difusión así, oral, que nos permite que más gente nos pueda leer. En la radio también, en la radio de la Rosa, con el programa de Jorge Riera, ¿no? Siempre que presentamos
entrevista al autor, a nosotros por el libro, nos ayuda por este lado a promocionar la presentación del libro, Se pierde un poquito ahí el audio. Se corta. Qué pena. La última parte de Agustín, no sé el resto, yo no escuché esa última parte, Agus. Yo tampoco. Bueno, no, que hay un espacio también en Radio La Posta, un programa de Jorge Oliera, él también nos da un espacio en su programa cada vez que sacamos un libro nuevo para hacer difusión del evento, la presentación en sí, y a su vez también para hacerle una entrevista al autor, y a veces también vamos nosotros nos pregunta cómo venimos, hacia dónde vamos, y ese también es un espacio que usamos nos presta él para poder difundir el material. Digo, ¿no? Qué interesante este encuentro para poder difundir en el tiempo venidero, ¿no? A través del instituto y demás, poder difundir las diferentes presentaciones o los diferentes libros que se vayan publicando, ¿no? Lo podemos pensar como un puente, ¿sí? Como un proyecto en común que podemos tener para difundir todas estas lecturas, ¿no? Y a veces, bueno, parece chiste, pero estamos tan cerca, convivimos en un mismo espacio, en un mismo lugar, en un mismo pueblo, y no nos enteramos, ¿no? De nada, de todas estas cuestiones culturales que van surgiendo, ¿no? Nada, día a día, y cómo pasan por ahí, ¿no? Ante el anonimato de muchos. Preguntaban recién acá, por el chat, dónde se podían contactar con la editorial, cómo hacían para ponerse en contacto con los libros, por eso preguntaba. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? ¿Quiere charlar con Agustín, con Elisa? ¿Alguna pregunta en particular? Ahí vi que agregan a la inquietud, porque a esto que vos planteabas, Celes, que habías preguntado a raíz de a dónde dirigirse para comprar los libros, después dice, y algo muy difícil seguramente, ¿qué parámetros usan para ponerle precio a tanto arte y trabajo que quizá en escritores no tan conocidos o consagrados cuesta asignar un valor real al producto final? Está esa otra pregunta. Yo no llego a ver el chat, Luján, buenísimo. No, y a mí se me escabulle, ahí lo estoy... Creo que lo leí todo, sí, era eso. Dale. Que estaba dentro de esa misma pregunta. Volví a hacerla, Luján, si querés. Dice... Ahí voy, esperen. Y algo muy difícil seguramente. ¿Qué parámetros usan para ponerle precio a tanto arte y trabajo que quizá en escritores no tan conocidos o consagrados cuesta asignar un valor real al producto final? Nosotros siempre intentamos que valgan lo más barato que se pueda para poder venderlos, digamos. Buscamos la manera, o sea, el modelo económico que maneja la editorial Diario del Desierto es que a los artistas, a los autores no se les cobra nada, pero ellos tampoco cobran, o sea, no se les pagan y no hay plata ahí entre medio. Lo que se propone es que la venta de este libro que va a salir ahora, por ejemplo, solvente los gastos del próximo libro. Entonces se arma una cadena que hace que el libro que por ahí, el primer libro que sacamos con Ludo, la ganancia de vender ese libro hizo que podamos hacer el segundo, la ganancia del segundo hizo que podamos hacer el tercero, y así. Es una plata que queda, dando vuelta en la editorial para que pueda seguir produciendo y nadie cobra ni gasta. Nosotros gastamos bastante, pero con mucho placer, pero la idea es que en algún momento podamos llegar a ese estado en el que la editorial camina sola y con su propio digamos, solvento. Y el precio, siempre es difícil poner un precio porque nosotros más que nada nos basamos en los costos y nunca pensamos ese valor artístico o ese valor de lo artesanal, de la creación,
tanto del autor como de la editorial. Pero lo que tratamos de hacer siempre es que sea accesible, que pueda circular. Ese es como el parámetro que usamos. No sé si quieren agregar ustedes. Bueno, el valor sí lo pensamos. Lo que decir algo es que, por ejemplo, entre este libro, que tiene ilustraciones de color, por ejemplo, que tiene un precio concreto y una cantidad de páginas mayor a este, y que no tiene ningún dibujo, lo que hacemos es ver el costo en concreto. Da lo mismo que acá hubiera la presentación de colección de ollas Essen, y en este un instructivo para plantar remolacha. No importa, más allá del contenido, vamos al precio que tiene los insumos. Entonces, este libro sale 180 pesos cada uno, porque está impreso en colores, tiene más páginas y demás. Y este sale 40, 50. El valor artístico agregado es más o menos siempre el mismo. Supongamos, no sé, 200 pesos a cada uno. Lo que cuesta a este le agregamos 200 pesos y a este 200 pesos. Por decir algo, ¿eh? Pero no porque este libro, el contenido sea 100 pesos superior a este. Y como bien decía Agus, siempre pensando en que sea accesible. O sea, lo que nosotros hacemos, ninguno saca dinero para vivir de esto. Todo lo contrario, ponemos para que esto siga, como decía Agustín. Y el grueso del próximo libro se solventa con la venta del anterior, aunque en este caso, si primero tenemos este y vendemos 50 de este, no nos alcanza ni para 10 de este. Entonces ahí es donde venimos nosotros y lo ponemos para igualarlo. Así que, digamos, el laburo artístico es intangible y a mí me puede parecer este el mejor libro del mundo y a otro no gustarle demasiado y viceversa. Entonces lo que tratamos de hacer es, nuestra prioridad es acercar el libro a la gente. Y para eso tratamos de que sea lo más accesible posible y la cuenta que hacemos es esa. Lo artístico vale para todos lo mismo. El valor agregado artístico es el mismo para todos. La diferencia entre un libro y otro, el más caro que tenemos es de María Elvira Aristimuño, porque las hojas, que son tarjetas individuales, son de una calidad buena, mucho más anchas que hojas comunes, y vienen en una bolsa de arpillera. O sea, tiene un laburo artesanal que lleva a que tenga un precio bastante más elevado que el común de los libros. Pero el artístico vale todo lo mismo. Por momentos se corta. ¿Puede ser? Yo no estoy, la última parte de Ludo no la escuché. Bueno, Ludo, Agus y Elisa, Marina preguntaba, que seguramente lo habían explicado, pero si podían volver a charlar sobre la motivación de crear la editorial. ¿Qué los motivó? ¿Sí? ¿Qué los llevó a poder prefabricar este proyecto, ¿no? ¿Qué motivos, qué pretextos, qué propósitos? Yo creo que todo, como había dicho Ludo, empezó con la idea de hacer un libro, nosotros dos. Él me trajo 34 poemas, era un libro de 34 poesías. Empezó así, la idea no es así. Después quisimos hacer la vuelta de ese libro, el ida y vuelta sería que yo le daba los 34 dibujos y él los escribía. Siguió, o sea, ese fue el segundo. Y después, creo que fue como de a paso, porque después quisimos publicarle a otra gente. Y para publicarle a otra gente ya accedimos a tener una editorial en Capital que nos sacaba los libros. Nosotros éramos como, los usábamos ellos de sello, pero los libros los hacíamos nosotros. Y después eso se traba, económicamente se traba porque era caro hacerlo, y por necesidad de seguir haciendo, terminamos tan rápido en ser una editorial independiente. Capaz que si esa editorial de Capital nos seguía manteniendo un precio barato para editar con ellos, hoy en día seguíamos, no sé, digo así, pero creo que fue como una cosa sucesiva, que no lo pensamos el día que hicimos el primer libro, no pensábamos
en esto, sino que fue una cosa que se fue alimentando sola. No sé, para mi manera de verlo. Fue de a poco, fue creciendo por motivaciones primero propias, porque era un libro nuestro, pero después ya queríamos, rescatar cosas que para nosotros tienen valor acá en Lincoln y en la zona. Entonces pasó a esa modalidad y después, como esa modalidad se nos trabó por lo económico, nos hicimos independientes. Fue como una sucesión de motivaciones y carencias solucionadas, digamos, una cosa así. Agustín, vos que sos, bueno, no sé, artista plástico, ¿no? ¿A qué te dedicás específicamente? Digo, ¿no? Como miembro de la editorial, ¿hacés las tapas de los libros, las portadas y todo eso, o no? Sí, a mí me toca, tengo como ese rol, la parte de edición en la compu, armar libros, las tapas a veces las puede diseñar, por ejemplo, una colección que sacamos que se llama Semillas del Desierto. Para el diseño de las tapas se encargan 2 diseñadoras gráficas amigas, pero sí, como la parte de edición, armado, encuadernación, todo lo artesanal del armado del libro. Imprimo las páginas, pego las tapas, los chicos a veces me ayudan, pero en general eso lo hago yo. Ludo se encarga más de la parte de editar los textos y hacer el ida y vuelta con el escritor. Y él después también se encarga de la difusión, del contacto de la página web, de subir las entrevistas que hacemos, todo el material que se produce. Y a ella le queda toda esa parte también. Bien. Igual tratamos de todo, hacer todo, pero tenemos esa división así de roles. Para decidir las cosas y decidimos los 3 y después cada uno se va a su búnker a hacer lo que le toca, digamos. Bien. Preguntan acá también, ¿no? ¿Cómo se puede colaborar? ¿Cómo se puede colaborar? Sí, Eli. Bueno, si entran en la página www.editorialdiariodeldesierto.com, hay una palabra que dice donaciones. Si quieren colaborar así materialmente, hay un CBU y es bienvenido todos los que quieran colaborar desde esa forma. Y luego, me imagino que replicando todo esto que estamos haciendo como editorial, compartiendo los contactos, la página o leyendo los libros y mandárselo a otro conocido para que también lo lea, no sé, preguntarle al autor o felicitarlo, decirle por qué escribiste esto, para que, no sé, tenga como otro sentido. El hecho de escribir. Los autores y autoras de nuestra editorial andan por la calle, acá en Lincoln, son fáciles de encontrar, entonces está bueno eso. No sé ustedes si tienen otra idea. No, está perfecto. Yo pensaba solo en el material y eso es muy importante. No, y también un poco la idea de este proyecto. En realidad la manera de colaborar con nuestro objetivo es que los textos circulen, que la palabra circule. Por lo tanto, la mejor manera de colaborar, si nos quieren donar 1 millón de euros, no nos vamos a ofender, ninguno de los 3. Somos gente muy abierta a los beneficios. Pero, fuera de broma, o sea, en realidad lo que nosotros queremos es que los textos circulen, digamos, a la par de cualquier otro texto que circule en un aula de un profesorado, que circule la palabra de acá. Vuelvo a decir lo mismo, no para que que monopolice el discurso, sino para que sea un granito de arena dentro de una currícula, como me parece que tendría que ser. Y esa es la mejor manera de colaborar. Fotocopien los libros, bájense los PDF que están gratuitos, lean, discutan los libros, convídenselo a los demás.
informen de que hay una editorial. Ahora que es el Día del Padre, el domingo, pueden regalar los libros de la editorial. También. Si quieren. Bien. Pero sí, la idea es que circulen los textos, digamos. La idea es esa. Sofía, de primer año de letras, tiene 2 preguntas para hacerlo. Sofía, ¿querés liberar el micrófono y charlar con los chicos? Sí, quería preguntarle a Ludovico en qué se inspiró en sus poemas, en la música, en el arte, y si tienen alguna meta a futuro como editorial. Bueno, Sofi. Hola, Sofi. Sofi, un gusto. ¿En qué me inspiré en los poemas? Mirá, es una pregunta, por ahí si vos me decís, en este poema, en uno puntual, yo te podría decir, pero en la generalidad puedo contestar que en las ganas de expresarme. Y en realidad no es la forma de expresión que me gustan. Y no tengo el gusto de la música, la poesía, lo que sea, la danza. No soy muy buen bailarín, pero cuando tengo que bailar, bailo. Y me gustan todas las ramas del arte me gustan. Porque creo que, un poco lo que dije, yo me baso en el saber de niños y de niñas. Cuando uno es niño, le gusta hacer absolutamente todo. Hasta que viene una mirada que dice, esto no, esto lo haces mal y a esto lo haces bien, y uno empieza como a dividirse, a fragmentarse. Pero hasta que esa mirada no llega, a uno le gusta hacer todo. Uno no sabe que existió Homero cuando se pone a escribir, a garabatear, que tiene 5 años. Ni sabe que existió, no sé, Picasso o Eve Ujar dibujo. Uno hace. Y entonces a mí me gusta mucho expresarme y trato de tener esa inocencia, de expresarme. Esa es mi motivación para escribir poesía y todo lo que hago que tenga que ver con la expresión. Y los objetivos de la editorial, creo que hay, un objetivo era llegar a cumplir 10 años como editorial, que creo que estamos bastante cerca, y el otro era llegar a las 100 ediciones. Vamos por la número 16. Así que, como objetivos así. Y la otra es que a partir de esta, en Lincoln haya más editoriales, porque nosotros solo no alcanzamos, digamos, creemos nosotros. Por eso creo que, no ahora, pero en otro encuentro va a estar enfocado a eso, a lo fácil que es a armar una editorial y producir libros. Pero eso más adelante. Gracias por responder. Buenísimo. Bueno, con respecto a la difusión, ¿no? ¿Cómo podemos colaborar? Que ustedes nos decían que por ahí, bueno, estaría buenísimo, ¿no? Poder difundir, poder propagar los libros y las lecturas que se generan desde la editorial. Quería contarles que con las estudiantes de 4º año estamos trabajando algunos cuentos de los escritores, específicamente de Miguel Alegre, de Facu Repetti, de Lisa. Las chicas están trabajando con la mirada en el relato, las focalizaciones, y el lunes próximo lo invitamos a Facu Repetti para que pueda ver y compartir, digamos, bueno, cómo trabajamos, ¿no? Y cómo analizamos desde diferentes puntos de vista sus relatos que han sido elegidos por la mayoría de las estudiantes. Bueno, Marcela Almirón también tenía una pregunta para hacerles. No sé si Marcela quiere hacerla o prefiere que la transmita yo. ¿Marce? Bueno, Micaela, si no, Micaela Salazar quiere decir algo. Dale, Mica. Bueno, te escuchamos. La propuesta, nada, es para los chicos de la editorial, porque lo habíamos hablado con Cele. Yo estoy dando en un 6º año y tenemos proyectos de investigación. Y bueno, acercarlos también a distintas realidades que se viven en nuestra ciudad, ¿no? Distintas posibilidades. El año pasado invitamos
a un grupo de gente de Lincoln que está trabajando en una empresa, bueno, Mega también, y este año íbamos por más. Nos complicó un poco la situación, esto de la pandemia y de las clases virtuales, pero la idea, y ahora se las propongo a ustedes por este medio, es en la medida de lo posible hacer un encuentro en el salón con sexto año, como para que les cuenten su iniciativa y mostrarles que acá también se puede hacer hacer lo que uno quiere, ¿no? Porque por ahí está en el ideario de los jóvenes de que para ser exitosos o para poder lograr sus metas se van a vivir a Buenos Aires o a otra gran ciudad. Entonces la idea era demostrarles que en Lincoln también se puede hacer y que hay gente que tiene iniciativa y que hay propuestas de diversas índoles. Entonces la propuesta era esa, invitarlos, y obviamente se va a conocer la editorial y el trabajo de sus autores. ¿De qué colegio? ¿Cómo? ¿Qué colegio vas? Perdón, es en el Notre. Ah, muy bien. Sí, por supuesto, sí. Sí, es un sexto año. La verdad es difícil trabajar con sexto año y bueno, era la idea como motivacional, ¿no? Llevar distinta gente que les muestre que en Lincoln se puede hacer muchas cosas, que hay iniciativa, que está bueno, que podemos trabajar, que no tienen que irse de acá para cumplir sus sueños y hacer lo que tienen ganas de hacer. Buenísimo. ¿Y cuándo sería eso? Estamos sujetos a las decisiones que se tomen con respecto a la vuelta a clase. Sí. Les cuento que en proyecto de investigación lo que hacemos es, bueno, ellos proponen una temática, algo que les interese. Yo doy geografía puntualmente, pero lo relaciono mucho con el proyecto de investigación. La idea apunta en que el sexto año inicien un proyecto de investigación, y entonces la idea es partir de una temática que a ellos les interese y poder hacer una investigación. Después la hacemos encuadernar y todo, así que por ahí también hay gente que escribe, que escribió muy lindo. Yo esta materia la tengo desde el año pasado, así que hubo proyectos muy lindos de investigación que hasta incluso puede llegar a servir para acercar a los chicos a la editorial y que sus trabajos también tengan otra difusión. Bien, perfecto. Gracias. Sí, Marcela Almirón preguntaba si tienen contacto con editoriales independientes que funcionan en la zona, ¿sí? Junín, bueno, y otras ciudades, otros lugares cerca, ¿no?, de nuestra ciudad. Si tienen contacto, ¿sí?, si han tendido algún puente con esas editoriales independientes y cómo es trabajar, ¿no?, en equipo con ellas. Sí, nos hemos conectado en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando fue en Pinto el año pasado, la primer feria del libro independiente y autogestivo, estuvimos compartiendo la gente de Junín, eso de materiales de distintas
tiempo veremos qué se puede. No se escucha. No se escucha bien, Eli, se corta por momentos, se escucha muy bajito. No, lo que decía era que el año pasado en general en una feria independiente nos pudimos encontrar como estudiantes con gente de Junín, de Capital Federal. Y está bueno porque uno entiende que las mismas realidades o inquietudes que nosotros tenemos como editorial las comparten ellos y los mismos desafíos. Y ver los libros en las mesas y saber que todo se genera de la misma manera, con trabajo, con muchos a veces problemas, generan al fin, está bueno. Y hay algunas editoriales en la zona, no crean que son muchas, pero bueno, existen. Y también con muy buenos materiales de lectura. Bueno, muy bien, Eli, muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar, consultar, charlar? Andrés Russo está felicitando a Elisa, a Ludo. Andrés, ¿querés decir algo? ¿Querés saludarlos? Se me borró de la pantalla tu mensaje. Te escuchamos, Andrés. Muchísimas gracias por estar. Bueno. ¿Se escucha? Acá preguntan también si disponen el 100% de material, ¿sí? ¿Tienen material, tecnología para editar los libros? ¿O si tienen que comprar? ¿Si se autoabastecen? ¿Cómo hacen con lo tecnológico, con las técnicas? Sí, somos en un 70% totalmente independientes. Lo único que no podemos hacer todavía, que es a lo que apuntamos, es conseguir tener la máquina que imprime a color. Entonces, eso llevan color, o las tapas, que es papel más grueso y también generalmente llevan color, eso lo terciarizamos con una gráfica que es de acá de Lincoln también, que son unos amigos que se llama Taller Graph, queda en la calle Alberdi, a la vuelta de la estación de colectivos. Con ellos hacemos esa parte y después a veces cuando hay impresiones que son a color y son tiradas muy muy grandes, también las hacemos con una gráfica que hay en Pinto que se llama MAP o SAP o algo así, no me acuerdo. Esas son las limitaciones que tenemos de tecnología o de herramienta. Después hacemos todo nosotros. Bueno, acá preguntan también, ¿quiénes son los escritores que han publicado, ¿no? sus trabajos en la editorial y qué oficio tienen? Si son autodidactas, si tienen una carrera hecha, eso preguntan. Yo te voy los escritores en orden. Bueno, estamos nosotros tres que participamos también como escritores porque hemos publicado. Está Miguel Alegre, que Miguel Alegre fue docente y directivo de colegio durante toda la vida. María Elvira Aristimuño, abogada y escritora, que también está con esto hace muchísimo. Después tenemos a Oscar Augusto Venga, que es el único que no es de Lincoln, hasta ahora de los que publicamos, es que pertenece a los extranjeros, le decimos nosotros de manera cariñosa. Él en realidad nació en Tequilauquen, pero ahora hace mucho que vive en Jujuy. Es un estudioso de Atahualpa Yupanqui y toda su obra, y él publicó, bueno, Ludo, vos sabés un poco más de él, de su vida, pero con nosotros hizo un ensayo que es sobre Atahualpa Yupanqui y Eduardo Mallea.
hace como se llama Atahualpa Yupanqui y Eduardo Mayea, en una Argentina imposible, así es el ensayo. Después de Martín Luisi, de mi hermano, escritor también. ¿Quién me falta? Santiago Bianchi. Publicamos 2 libros, uno con la colección Semillas del Desierto y otro con los libros comunes, los primeros que hemos sacado. Santiago también se dedica, trabaja en el diario La Posta, es corrector del diario hace mucho tiempo y escribe también. Marina Provisi, también de la colección Semillas del Desierto. Ella es diseñadora gráfica, emprendedora, no sé qué más. Tiene un negocio de cocina. Por eso, emprendedora por el lado culinario. ¿Quién más tenemos? Melina Valderrey. Meli es profesora de plástica, artista plástica, y a su vez también escribe, y Paco es profe de inglés y escritor también hace mucho tiempo, participa del Foro de Historia hace bastante. Por momentos no se lo escucha bien, Agustín, se corta un poco. ¿A dónde me quedé? Lo último que escuché fue cuando mencionaste a Marina. ¿Puede ser, Luján? ¿Hasta dónde lo seguís, Agustín? Sí, más o menos por ahí, sí. O sea, después empezó a escuchar cortado. Una profe de artística escuché, pero no pudimos ahí. Diseñadora gráfica de Lincoln. Ella es la que nos encargan de diseñar las tapas de la colección Semilla del Desierto. Después creo que dije Facundo Repetti y Melina Valderrey. Facu es de Lincoln, es profe de inglés y a su vez escritor y participó de los talleres, junto con Eli, de los talleres de Ludo. Y Melina es de Arrecifes, es profe de plástica y a su vez también escribe y es artista plástica. Ella se encargó de todo el arte de ese libro, por ejemplo. Ahí yo no metí mano en lo que es tapas, el diseño, por ejemplo, porque lo armaron ellos íntegramente. Y después dije, me faltaba... y el último que era José Luis La Roca, que es el que vamos a publicar este sábado, que es un linqueño que vive en Capital hace mucho, como varios de nosotros que nos hemos ido. Él todavía no volvió, esperemos que algún día vuelva. Y creo que dije todos. Bueno, Agus, preguntan si la situación de aislamiento, el COVID-19, dificultó el trabajo de la editorial. Si tuvieron problemas, atrasos, retrasos con respecto a las publicaciones y al trabajo, si los afectó, bueno, ¿no? De manera profunda. Yo creo que nos afectó, a nosotros no nos afectó en el funcionamiento, pero sí en el hecho de que no se pueden hacer las presentaciones. Entonces, en un primer momento habíamos dicho de tranquilizar hasta que se acomode, porque pensamos que iba a ser más breve todo esto. Y a medida que fue pasando el tiempo y esto veíamos que se iba extendiendo, para no seguir pateando en el tiempo, decidimos hacer esta presentación de manera virtual. ¿Sabés que nos olvidamos del aula? Otro para el punto anterior, que me olvidé de una persona, que es un libro para nosotros lindo e importante, que se va a salir este año también,
ya tuvo una presentación, pero la presentación formal acá en Lincoln no la hicimos, que es de Laura Núñez, que es una maestra rural de Lincoln, pero que estuvo mucho tiempo en el sur trabajando. La última parte igual la hizo acá, ahora está jubilada, hace muy poquito, y tenemos es presidenta de AMRA, que es la asociación es la delegada de la provincia de Buenos Aires en AMRA, que es la Asociación de Maestros Rurales Argentinos. Y bueno, es un poco su vida y su paso por lo que es la educación rural, por decirlo de alguna manera. Bien, bueno, a todos y a todas las presentes, vamos a ir como dando un cierre. No sé si Agustín, Elisa y Ludo querían agregar algo más a lo que estaban comentando. Sí, Perdón. sí, decime. ¿Tenés otra pregunta? Sí, una pregunta. Ah, dale, dale. Es que como no estamos en el mismo espacio, es como que no podemos. No, ¿sabés que me preguntaron? Nada, me gustó a mí la pregunta. Sí. ¿Cómo concibe cada uno de los chicos, ¿no? Elisa, Ludo y Agus, cómo conciben el libro? ¿Qué es el libro para cada uno de ellos? ¿Sí? Si lo pueden definir, si pueden arribar a una idea. ¿Y qué se siente cada vez que sale a rodar un libro prefabricado, digamos, por ellos? Me parece que es una pregunta linda, ¿no? Una pregunta, nada, profunda, personal. Cerramos con eso si querés. Bueno, para mí el libro es un amigo, es oxígeno, es una red donde me puedo apoyar y sé que no me voy a caer. ¿Y qué siento cuando sale a rodar un nuevo libro que vale la pena vivir? Es una frase muy, muy tonta, pero para mí la resignifico, porque permitir que otra persona cumpla un primer paso de publicar un libro y que de ahí se abran otras puertas es algo maravilloso que uno experimentó en su momento y que sabe que esa persona que lo está viviendo ya la vida no va a ser distinta desde ese momento en adelante. Es lo que siento. Ahora paso. Para mí un libro es una creación, así como lo es también un cuadro o un disco, es una obra, una creación. Y lo que siento cuando lanzamos un disco es felicidad plena, plena, alegría. ¿Un disco o un libro? Un disco, un libro, estamos por sacar un disco. Estamos por sacar un disco. Es alegría porque es como el largar así un pájaro, sacarlo de la jaula y que huele, y alegría porque nosotros concretamos una cosa más como editorial. Bueno, ahí seré breve, pero distingo de tres maneras que veo el libro. Uno tiene que ver con mi vida toda. Fue, creo que, la primera ventana a la fantasía absoluta y a la libertad, junto con el juego puro de andar ahí al aire libre. Los libros fueron eso, una ventana de libertad, y lo siguen siendo. Después, desde el hecho de ser hacedor de libros, de poder publicar libros, se tiene otra conciencia distinta, no mejor ni peor, ni más lúcida, ni más alta ni baja, sino distinta, de ser un puente, como decía Eli un poco, de poder ayudar a que alguien se exprese y asuma su expresión, lo que no es para nada menor, como bien lo dijo ella. Así que desde ese lado el libro es una poderosísima herramienta para dar felicidad. Y como dar felicidad da felicidad, los libros son para mí la felicidad. Entonces, ahí contesté la segunda también, que cada vez que sale un libro que siento que
que estoy dando felicidad a la autora o autor y también a toda la gente que lo quiere y a quien lo va a leer y va quizás a encontrarse con algo que le alegre la vida. En el sentido no tan ambánico, ¿no? De que se va a poner a bailar una pata, sino que se va a encontrar con algo que por ahí lo nutre, otras cosas no pueden nutrir. Eso. Bueno. Última pregunta, Romy, te dejo. Un libro que los haya marcado a cada uno. Y nada, y que lo pueden recomendar. Porque lo terminé hace poquitos días gracias a Cometier de Reyes. Eli, no se escucha, por momentos se corta bastante. El último libro que leí que me impactó muchísimo se llama Cometierra, me lo prestó Luján. La autora es Reyes, es una chica que vive en Capital Federal, y es la historia muy breve de una niña, adolescente mejor dicho, que perdió a su mamá, y ella descubre que comiendo tierra puede entrar en un mundo de adivinaciones o de descubrimientos, de saber por qué muere la gente o por qué murió tal persona. Y bueno, me encantó. ¿Vos? No sé, ¿vos? Todo el libro no sé. No sé, la verdad. Del lado C. Recomendar. Alguno de la editorial, ¿no? El de La Roca. Vamos a La Casa de Editorial. Pero no te haya gustado mucho. No nos hagas quedar mal delante de la gente. No sé, pero decí vos mientras, yo voy pensando. Si yo tengo que recomendar uno, Moby Dick. Sin duda, si tengo que recomendar uno solo, Moby Dick de Herman Melville, clásico absoluto, y es un libro que contiene todo. Un libro que es un libro de aventuras, divertido como pocos, tiene filosofía, religión, teología, biología, supervivencia, poesía, por supuesto. Moby Dick es el libro que pronto voy a releer y que cuando lo leí me arrasó, digamos. Es un libro increíble. Así que es Moby Dick. Ese yo lo trabajé con Celina, así que ahora lo voy a volver a leer. Porque no pude hacer ese recorrido que planteas, Ludo, pero me agarró una ansiedad que voy a tener que revisar. Yo estaba con mucha presión en ese momento y ahora, además, bueno, nada, uno resignifica con el tiempo todo. Y Celina y todas mis profes, pero bueno, Celina es, para mí también es como tan importante como los libros. Y con esto que vos decís, Ludo, voy a releerlo. Ya, sí. Romy, ahora sí te dejamos, si querés cerrar. Bueno, no, nos íbamos turnando entre nosotras, las organizadoras, nos íbamos como turnando un poquito, ¿no? En la moderación, bueno, y con los chicos de la editorial. En primer lugar, bueno, agradecer a todos y a todas las presentes por destinar un poco de su tiempo para esta actividad que en principio la habíamos pensado con Elisa, Agustín, Ludovico y mis compas del postítulo, Silvina, Celeste, Luján, Delia, y yo, bueno, la habíamos pensado de manera presencial, y a pocos días de habernos reunido, bueno, vino todo esto del aislamiento, y quedó ahí como en stand-by, pero por suerte, bueno, las redes y la comunicación existen, y las redes humanas sobre todo, y bueno, pudimos concretar un primer encuentro con este formato virtual, y habrá otros encuentros más, un segundo y tercero seguramente. Ojalá podamos hacer los próximos cara a cara, en persona, no a 2 metros de distancia, sino mucho más cerca. Pero bueno, en primer lugar agradecerles a todos por destinar tiempo de estar acá,
y a los 3 miembros de la editorial que están presentes por contarnos toda, bueno, su historia, como sus ganas y transmitir todo eso. Y también me quedaba pensando en muchas de las cosas que fueron como saliendo, digo, como haciendo un cierre y recuperando toda la palabra que circuló, para ir pensando de acá en adelante, ¿no? ¿Qué pasa con estos mitos que por ahí circulan o están alrededor de lo que es ser escritor o escritora, ¿no? Y esta idea de que, bueno, cualquier persona puede escribir también se transforma en un derecho de todos, y para escribir por ahí no hace falta pararse desde un punto de vista de la cultura elitista, sino también desde lo popular, rescatando otras experiencias, otras vivencias y otras palabras, que por ahí creo que uno de los mitos principales con los que uno se encuentra al momento de querer ser escritor o escritora es, bueno, ¿qué tengo que tener? ¿Cómo tiene que ser esa obra? ¿Cómo escribir? Digo, desde dónde uno saca esas emociones, esas palabras, esas vivencias, y creo que todas las personas tienen un potencial como escritores o escritoras. Después, bueno, otro debate aparte será lo estético, ¿no? O el gusto, o bueno, otras cuestiones que nos quedan por fuera del debate de hoy. Pero por ahí podemos seguir pensando juntos, en otro segundo encuentro, esto de los mitos alrededor de la escritura y del alcance que tiene hacia la comunidad, ¿no? Ustedes, o sea, han comentado, nos han contado por suerte toda su historia, donde se rescata mucho el valor de lo popular y de hacer democrática la lectura también, ¿no? Esto que Elisa decía de su pasión por los libros y que también es bibliotecaria, bueno, yo creo que algo que si pudiéramos sintetizar como en pocas palabras el encuentro de hoy, creo que tiene que ver con democratizar la escritura, la lectura, y darla a conocer y ponerla al alcance de lo popular y de todos. Bueno, creo que eso entre nosotras, entre las compas del postítulo, estábamos como registrando y anotando para que quede memoria de esto, y bueno, esas son como las palabras que más hemos escuchado y más por ahí simbolizarían el encuentro de hoy. Si alguna de mis compañeras del equipo quiere acotar algo más, será bienvenida. Pero bueno, también contarles un poquito que nosotras como docentes que estamos cursando un postítulo en el marco también de ser profes del instituto, una de las misiones y objetivos que teníamos era articular con organizaciones de la comunidad, y bueno, la editorial era un espacio porque también algunos de ustedes son estudiantes del instituto, y bueno, era como rescatar algo que hay acá en nuestro propio territorio sin tener necesidad de salir por fuera de la ciudad. Así que bueno, ¿alguien más de mis compañeras? No sé si quiere decir algo. Bueno, si no, ya vamos cerrando el encuentro de hoy. ¿Se escuchó o no se escuchó? Digo, me quedé ahí. Bien. Sí, Romy, se escuchó perfecto. No, pues como que se me cortaba el... Silvina, Delia, Luján, ¿algo más para aportar? Las escuchamos. Celina agradece, muchas gracias por el encuentro, saludos para todos. Delia, gracias por todo su tiempo, por el tiempo brindado, por lo compartido. Por el tiempo, gracias por el tiempo. Empezó con un signo de pregunta y terminó con una expresión. Gracias por el tiempo, dice. Romy, te dejamos si querés, que cierres. No, ya hablé mucho, no, ya está. Lorena, bueno, nos dice muy interesante el encuentro. Gracias por hacerlo posible y por compartir los sentires. Silvina Lódola también, saluda a todos, a Agus, a Ludo y a Elisa, y que siga circulando la palabra, y que siempre tengamos algo para decir, y si nos quedamos
callados, ¿no? Que sea porque estamos sorprendidos y no porque estamos vacíos. Yo les mando un abrazo enorme a los tres, a mis colegas, mis compañeras, a todos mis alumnos, los estudiantes, y bueno, me despido por hoy. Creo que he hablado demasiado. Viviana Bader también les manda saludos y dice, bueno, que ha sido muy, muy lindo escucharlos. Que se repita. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, cerramos acá, ¿les parece? Ludo, Agus, Elisa, un abrazo enorme. Muchísimas gracias nuevamente. Nada, por estar presentes, por proponernos este encuentro, este conversatorio, que nos pareció, nada, buenísimo, maravilloso, y bueno, los invitamos entonces para otros encuentros presenciales, ya lo habíamos pensado, ¿no? Poder invitar a algún escritor que nos cuente, ¿no? Cómo ha sido el recorrido, el trabajo, cómo ha sido editar con la editorial de Diario del Desierto, y también un tercer momento, un encuentro, ¿sí? Más práctico, más tipo taller. Así que bueno, los saludamos y nuevamente muchísimas gracias por estar. No sé si quieren agregar algo. Quiero agregar una cosa. Sí, Ludo, te escuchamos. Recomiendo otro libro, El Jardín de las Máquinas Parlantes de Receta. Ese es el otro libro que recomiendo. Ay, no se escucha, a ver. Recomiendo un libro más, que es El Jardín de las Máquinas Parlantes, de Alberto Laiseca. Y lo otro es que estaría bueno para nosotros como editorial que todos y todas las presentes escriban qué les sucedió en esta charla, aunque puede ser una palabra, una oración, un texto, puede ser un poema épico, un dibujo, pero con una evolución del espíritu. Y la mandan al mail de Editorial Diario del Desierto y nosotros los leemos. @gmail.com. Dale, Ludo, nos comprometemos a recopilar toda esa info y bueno, y hacérsela llegar, ¿sí? Como un reconocimiento por habernos brindado este tiempo y haber brindado sus sentires y todo su aprendizaje. Un abrazo enorme para todos y dice Delia que toma el guante. Nos vemos pronto. Bueno. ¿Listo? ¿Nos despedimos?